¿Por qué abandoné un proyecto con 1,3 millones de seguidores en total en mis distintas redes, cultivados a lo largo de 6 años de consistencia de trabajo con la creación de contenido y con mi negocio? ¿Y qué lecciones he aprendido de este movimiento? Bueno, me voy a quitar las gafas porque quiero que este vídeo sea un poco más introspectivo y me apetece ofrecer el inmenso valor que he adquirido a través de esta decisión, porque muchas personas se lo han tomado como un error o no han comprendido por qué he hecho esto, pero luego tanto a nivel externo como a nivel interno todo ha ido muchísimo mejor después de hacer este traspaso, por así decirlo, de propósito, el crearme unas nuevas cuentas con mi nombre y dejar la ducha fría de lado. Actualmente trabajo un 60%, un 70% de lo que trabajaba antes. Tengo mucho más tiempo libre, el negocio va mucho mejor, hago más dinero que antes, me siento mucho más conectado y mucho más motivado con mi proyecto y en líneas generales me siento mucho, pero que mucho mejor. Me permito hacer los vídeos que quiero hacer, disfruto muchísimo haciéndolos, creo que aporto una cantidad de valor mucho más grande que lo que hacía antes. Siento que ayudo mucho más a las personas, a menos personas, pero de una forma mucho más profunda. Y esto me ha traído unos cuantos aprendizajes que quiero compartir contigo. Especialmente te va a resultar interesante si tienes un proyecto en redes, si subes contenido, si tienes un negocio que utilizas para ganarte la vida, o puede que todavía no, pero en el que recurres a tus conocimientos, tus habilidades, tu formación, tu expertise para ayudar a otras personas a tener resultados en su día a día, en algún área concreta de su vida. Esto te va a servir mucho, te va a dar, seguramente te haga muchos clics mentales y comprendas mucho mejor por qué he hecho esto y con suerte puedas integrarlos y ahorrarte los errores que he cometido yo durante todos estos años, que en el fondo no los veo como errores porque siempre son aprendizajes, o sea, creo que no habría hecho nada distinto, pero sí me doy cuenta de ese aferramiento que tuve durante mucho tiempo a las visitas, a esa imagen que daba yo a través de la ducha fría y me apetece dividir este vídeo en dos partes. Primero vamos a hablar del tema de negocio, del tema de business, más en relación a la parte estratégica, cómo ha cambiado esto y por qué he tomado esta decisión, y después quiero hablar de esa parte más profunda, más de conexión con el propósito, más de alineamiento con lo que queremos hacer. Ambas partes son muy importantes si tienes un proyecto, si tienes un negocio online y creo que ambas deben estar en consonancia. Entonces, en relación a la parte del negocio, me he tirado muchos años, 6, como digo, aportando mucho valor a muchas personas. Por eso he conseguido tantos seguidores, he hecho muchísimos vídeos, no sé cuántos vídeos habré hecho, pero fácilmente habré hecho, no sé, 250 para YouTube, por lo menos, y a lo mejor el doble para Instagram, no estoy seguro, pero es mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo aportando ese valor de forma gratuita. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces esto, tus cifras suben, por supuesto, tu ego también sube. De hecho, empiezas a prestar mucha atención a las cifras, a ver cómo funcionan los vídeos, lees comentarios. Tienes que estar en un estado de mucha alerta para no perderte en ese proceso, para no estar todo el día mirando las visitas, mirando los seguidores, los likes, qué ocurre con tus vídeos. Si de repente un vídeo no va todo lo bien que te gustaría, pues eso de repente te afecta de alguna forma y tratas de corregirlo, y este tipo de técnicas, movimientos, estrategias o dinámicas, diría yo, que no son satisfactorias. No son divertidas estar preocupado por las cifras, y me di cuenta de que lo que quería hacer realmente era tener un impacto
muy grande en las personas, poder ayudarles realmente con algo. Y me di cuenta de que eso únicamente lo iba a conseguir no a través de vídeos, de correos, de reels y estas cosas, sino trabajando con ellos a cambio de una inversión, creando mi propio negocio. Eso es lo que hice con la escuela de maestría personal, que ahora ha cambiado radicalmente, ahora se llama Frequency, y trabajamos de una forma mucho más personalizada con los emprendedores, los empresarios que nos contratan. Trabajamos este aspecto de la frecuencia y luego las estrategias más alineadas a cada persona, a cada proyecto para aumentar su facturación, y los resultados son una absoluta maravilla. Y quería centrarme en eso, en ese uno a uno, porque entiendo el poder que tiene poder ofrecer este tipo de transformaciones. Y yo sé que tengo los conocimientos y las habilidades cultivadas durante muchos años para asegurar esas transformaciones, y a través de la ducha fría no podía ofrecer estos servicios. ¿Y por qué? Diréis, ¿por qué no puedes enfocarte en esto ahora si tienes 1,3 millones de seguidores? Pues bien, algo que quiero dejar muy pero que muy claro, lo he aprendido con mi experiencia. Puede que esto lo escuches y no le prestes mucha atención, porque lo veo constantemente, que lo digo, pero a la gente le cuesta mucho interiorizarlo. Es que las visitas no sirven de nada, de absolutamente nada. Incluso pueden ir en tu contra si solo te enfocas en las visitas y no te enfocas en el nicho, el avatar concreto al cual te diriges. Entonces, ¿qué ocurrió con mi proyecto? Que se hizo muy viral, me acuerdo además del día en el que se hizo viral, porque yo llevaba 9 meses creando contenido para la ducha fría y justo llegó el COVID. Y me tuve que rapar porque no podía ir al peluquero, y me hice un trasquilón y me quedé rapado al cero, y además no tenía en ese momento... No me sentía con la autoridad suficiente por los problemas también personales que estaba viviendo como para seguir creando contenido, y decidí darme una pausa. Y me acuerdo que hice una comunicación de que me iba a pausar a mis 1000 seguidores. Yo tenía unos 1000 seguidores en 9 meses, que es muy poco, o sea, muy pero que muy poco, trabajando mucho en mis vídeos, ¿no? Y estaba muy atento a las estrategias y demás. Luego sé que esto no jugó a mi favor, luego hablaremos un poquito de esto. Hice una pausa y al cabo de un mes el vídeo de los efectos de la pornografía sobre tu cerebro explotó, pero radicalmente. Me metí un día en YouTube y tenía 5000 seguidores de la noche a la mañana. Luego al siguiente día tenía 30.000 seguidores, al siguiente día 75.000 seguidores, o sea, fue una barbaridad, o sea, de 25.000 seguidores en cosas así, cifras así en un día, millones de visitas, moneticé el canal, de repente, claro, todos los vídeos que había creado empezaron a subir muchísimo. Y en ese momento, ¿no? Pues sentí que tenía que aprovechar esta ola, que tenía que surfearla. Empecé a grabar vídeos de nuevo, empecé a meterme ahí y así durante años. Pero yo creaba el contenido que creía que iba a aportar más valor a las personas, sin importar tanto la temática. Hacía vídeos sobre esto, sobre el tema de la pornografía, sobre atracción, sobre hábitos, sobre meditación, sobre relaciones, sobre disciplina, sobre estoicismo, sobre budismo. Es decir, había un conglomerado de temáticas gigantesco dentro de la ducha fría, que por una parte me siento bien, me siento orgulloso de todo eso, porque he leído muchísimo, he leído más de 300 libros sobre desarrollo personal, y ahora estoy haciendo lo mismo con el tema de los negocios, porque entiendo que el empaparme de esos conocimientos me ayuda muchísimo a luego ayudar a otras personas. Pero claro, había tantas temáticas que, bueno, venía gente de todo tipo de, ¿no? En todo tipo de situaciones, que buscaban todo tipo de cosas. Eso sí, el 80%, diría yo, o 70%, provenían del tema de la pornografía, de los efectos que esto tiene sobre el cerebro, de cómo quitarse estos hábitos de encima. Y claro, ¿no? Tengo un proyecto con 1,3 millones de seguidores, que el 80% solo les interesa el tema de la pornografía. Si yo me pongo a hablar de... Y luego el resto les interesa temas de desarrollo personal, pero no negocios online, y menos en la forma en la que lo estoy llevando ahora, que es un nicho muy, muy específico. Y claro,
Tú, si te pones a subir vídeos sobre negocios online en un proyecto que ha cultivado durante años esta cantidad de seguidores, va a tener muy pocas visitas. Y lo que va a ocurrir es que el algoritmo se lo va a mostrar a unas pocas personas de tus seguidores, a esas pocas personas no les va a interesar, entonces el algoritmo va a decir, este vídeo no es bueno, no es interesante, por muy bueno que sea, por mucho que lo hayas trabajado, por mucho valor que aportes ahí, y vas a ver cómo, que es lo que me ocurría cuando intentaba hacer girar este barco enorme de la ducha fría hacia otra dirección, que no funcionaba. Entonces, como es lógico, si has cultivado una audiencia que le interesa X y luego le ofreces Y, pues seguramente no le interese. Entonces esas visitas no valían de nada. Las únicas visitas útiles son aquellas que cultivas, visitas, seguidores, ¿no? Cualquier cifra, son aquellas que cultivas cuando te diriges muy bien a un nicho concreto. Y esto lo veo con mis clientes que muchas veces se rayan mucho pensando, no, tengo que abrir mucho el nicho y dirigirme a muchas personas porque así de esas pocas, o sea, de esas muchas personas que yo atraiga, unas pocas van a encajar con esto. No, no hagas esto. No es un buen camino. Te pongo cifras. En mi caso, con la ducha fría, cuando hicimos el primer lanzamiento de la antigua escuela, se metieron 30 personas. Yo por aquel entonces ya tenía unos 900.000 seguidores en total en mis distintas redes y se metieron 30 personas. 30 personas de 900.000 seguidores, pagando un ticket de 1.000 euros. En ese momento estábamos muy contentos, fueron 30.000 euros más luego las suscripciones que cobrábamos con este ticket. Obviamente era la primera vez que lo hacíamos, pero fijaos qué radical es este porcentaje. No sabría ni cuál es un 0,0 algo por ciento, imagino. Pero de 900.000 seguidores a 30 personas, 30 hombres, a los cuales estoy sumamente agradecido y con los cuales trabajé de una forma muy personal, porque fue al principio del todo, pues se ve esa disparidad. O sea, lo suyo o lo óptimo sería que todos tus seguidores fueran potenciales clientes. Si tienes este aspecto de querer que tus redes estén al servicio de un propósito con el cual tú puedas vivir, tú puedas facturar, que en mi opinión ahora es donde yo estoy y es hacia donde deberíamos encaminar todo lo que hacemos en redes, porque sí, las visitas son muy bonitas, pero si tú tienes que seguir madrugando, levantándote a horas que no te apetece, yendo a una oficina que no te apetece, con un trabajo con el que no estás alineado, y estás haciendo todo este trabajo en redes sin el objetivo de poder vivir de él, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hice, pero afortunadamente me fue tan bien que pude monetizar por otros lados, promociones, a través de AdSense, por supuesto, pero no es un buen sistema para monetizar, ni de lejos, porque a no ser que tengas muchísimas visitas, que yo estoy muy agradecido de haberlas tenido, es imposible que puedas vivir de eso. Entonces, nunca vayas por ahí, siempre es mucho mejor ir a un nicho definido en función de tus competencias, de tus habilidades y que tu proyecto en redes, tus cuentas estén al servicio de ese negocio. Otra cosa que también me ocurría es que voy a ir bebiendo para refrescar, porque aquí hay bastante chicha, es que tenía que pelear con estrategias con las que no resonaba nada. Y esto es una de las grandes lecciones que me he llevado durante estos meses y que he integrado sobre todo cuando he hecho este cambio de la ducha fría David Tesh como tal, que es que tenemos en la cabeza que hay estrategias óptimas, que hay estrategias que van a funcionar mejor que otras y que tenemos que seguir una serie de acciones encaminadas a pues calentar a la audiencia, atraer leads, facturar, vender, convencer, aumentar el nivel de consciencia, todos estos procesos que se van haciendo a través de tu negocio online cuando muestras tu contenido en redes y aportas valor en redes. Sin embargo, tenemos en la cabeza que hay algo óptimo cuando la realidad es que no hay algo óptimo. Hay personas que están haciendo muchísimo, pero muchísimo dinero, ¿vale? O sea, os hablo de 500.000 al mes, de 1 millón al mes, cosas de este estilo, con estrategias sumamente sencillas. O sea, con embudos de venta que son un vídeo, un poco de texto y ya está, publicando mucho contenido que les gusta hacer, ni siquiera un contenido muy profesional, ¿no? Sino aportando valor, mostrando transformación a través de sus redes sociales y que están haciendo esta cantidad de dinero. Y hay otras personas que aplican estrategias súper complicadas que no se comen un rosco, que
no les va bien con los negocios. Entonces, podemos ver que hay un cómo en el cual tendemos a enfocarnos, pero muchas veces no es cómo, sino el desde dónde. Porque si tú no conectas con una estrategia, si a ti no te resuena actuar de cierta forma, eso no va a funcionar, porque tú lo estás haciendo desde un estado de desconexión, desde un estado de esto no es lo que me gusta, esto no lo quiero hacer, no va acorde a mis valores. Y algo que, por ejemplo, me ocurría a mí, que nos ocurrió en los lanzamientos, es que diseñábamos unas líneas de historias durante un mes para calentar a la audiencia y aumentar su nivel de conciencia, para luego llevarles a una masterclass, a un evento en vivo o algo de esto, donde yo aportaba mucho valor y luego me tiraba un buen rato haciendo la venta como tal, y luego contratábamos a un equipo de closers que yo no conocía, que no, o sea, hablé con ellos en una llamada, pero no sabía en qué estado estaban, no sabía cómo iban a tratar a las personas que nos venían, y de ahí ya se hacía la venta, y todo ese proceso a mí me quemó mucho. Yo no conectaba nada con esas estrategias. Y curiosamente, el resultado es que sí, aumentamos la facturación y mucho. Facturamos mucho. En 7 días hicimos 150.000 euros en cash collected, 200.000 euros con luego los plazos y demás con esta estrategia. Pero luego el beneficio que me llegaba a mí, a David como tal, era prácticamente el mismo que con los lanzamientos anteriores. Entonces, claro, yo me vi en la tesitura de esto, claro, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque hemos seguido una estrategia, además de, que no voy a decir sus nombres, pero que promueven grandes referentes. Y yo no me quedé satisfecho con eso. De hecho, hice más dinero en algún lanzamiento anterior que en ese lanzamiento. Quemándome muchísimo más, por supuesto. Entonces me di cuenta de que yo no quería hacer este tipo de estrategias y que tenía que buscar una forma de que las estrategias fueran alineadas con lo que yo quería. Entonces, a través de la ducha fría, yo ya no podía hacer eso y decidí abrirme nuevas cuentas, abandonar todas esas cifras, abandonar entre comillas, ¿no? Todo ese trabajo que había hecho durante años para abrirme las nuevas cuentas de David Cesh, donde, y aquí quiero mencionar, quiero dejar esto muy claro, ¿no? Donde tengo actualmente, bueno, cuando suba este vídeo no lo sé, pero unos 3.000 seguidores en Instagram, 3.000, 4.000, unos 5.000 seguidores en YouTube, y estoy haciendo más dinero que lo que hacía con la ducha fría. No solo estoy haciendo más dinero, sino que me lo estoy pasando muchísimo mejor, me siento mucho más a gusto creando contenido, hago lo que quiero. Si me apetece grabar con las gafas, grabo con las gafas. Si me apetece cantar mientras escribo en la pizarra, que es un modelo de vídeos con el que conecto muchísimo y que aporto muchísimo valor, y las personas que los ven lo saben, lo hago. Puedo ser mucho más yo mismo. De esta forma estoy mucho más contento haciendo contenido, hago más contenido con el que conecto muchísimo más, estoy más a gusto trabajando con los clientes, porque los clientes que vienen conectan conmigo realmente. Puedo trabajar de una forma mucho más alegre, motivada con ellos, y por lo tanto tienen muchísimos mejores resultados, crecen muchísimo más. De hecho, es curioso porque cuando hemos hecho este traspaso, que hemos pasado del modelo de escuela más estilo comunitario, con comunidad y demás, que nos estaba yendo bastante bien. O sea, estábamos haciendo al mes unos 20.000, 30.000 recurrentes entre mi socio y yo, con estos picos en lanzamientos de 150.000 y demás, es decir, iba bastante bien, pero ahora nos va mejor porque hemos reducido muchos gastos, tenemos más beneficio neto, la facturación sigue igual y en algunos momentos aumentando, lo cual es muy positivo porque estamos empezando ahora mismo con Frequency como tal, estas mentorías más 1 a 1, donde el ticket es mucho más elevado porque sabemos el valor que aportamos con mi socio y conmigo, y ofrecemos una transformación muchísimo más profunda y las cosas van mucho mejor y estamos mucho más a gusto, mucho más en consonancia con lo que hacemos y los números son mejores. Entonces, ¿qué debes sacar de esto que he dicho? Que no te rayes tanto por la estrategia, hay muchas estrategias que funcionan, sino ráyate o preocúpate o presta atención a con qué conectas tú, con qué tipo de vídeos conectas tú. ¿Conectas con vídeos estilo en la pizarra?
a lo mejor en una pizarra digital, hablando a cámara como tal. A lo mejor conectas más con estos vídeos editados como solía hacer yo antes, con los cuales conecté mucho durante mucho tiempo y luego ya dejé de conectar. Luego, cuando llega la hora de vender, ¿qué te resuena más? Trabajamos con clientes y tenemos amigos y personas y compañeros que les resuena mucho más abrir conversaciones con sus clientes potenciales. Entonces, cuando les llegan seguidores, abre conversaciones y demás. Otros utilizan historias para ofrecer pues lead magnets y demás, y después de ahí ya les envían correos o abren conversaciones. ¿Te gusta el estilo lanzamiento? Si te gusta, maravilloso. Es muy buen sistema siempre y cuando te guste y lo disfrutes. ¿Te gusta más algo más simple en el que con lo que tú subas contenido de mucha calidad y luego les lleves a una landing page donde hay un vídeo y pueden agendar llamada o pueden escribirte por WhatsApp? Lo que sea, está maravilloso, pero asegúrate de conectar con eso, porque eso es lo realmente importante. Esto en relación a la parte de negocio. En relación a la parte interna, esto va a ser un poquito más rápido, pero creo que pueden dar mucha luz también, sobre todo a aquellos que os preocupáis mucho por la imagen que dais en redes sociales, no estáis muy seguros de qué decir y cuándo decirlo y cómo decirlo, o creéis que, pues eso, vais a dar una imagen concreta que luego os puede sabotear o que os puede ayudar. Estáis en ese proceso, ¿no? De quién soy yo y cuál es la imagen que tengo en redes sociales. Yo aquí te puedo dar mi experiencia. Y es que lo primero de todo es que me siento muy agradecido y muy feliz del camino que he hecho con la ducha fría, sin lugar a dudas. Me ha llevado hasta el punto en el que estoy ahora y también me ha ayudado muchísimo a crecer internamente, porque yo, que sé que hay personas que no hacen esto, pero en mi caso yo, si no me sentía ejemplar en aquello que decía en mis vídeos, si no cumplía con todo aquello que decía en mis vídeos, no me sentía bien conmigo mismo, no me sentía con autoridad para poder hablar a los demás. Y esto es algo bueno, porque yo he crecido mucho y todo lo que he dicho lo he dicho desde el corazón, desde la experiencia y desde la práctica. Por eso también sé que ha funcionado tan bien. Pero también ha sido unos grilletes, porque, claro, hay que tener una mente muy estoica, hay que ser muy recto, muy firme con tus rutinas, con tus hábitos, que lo he dicho, durante un tiempo está muy bien. A mí me salvó, porque yo en su momento pues venía de una situación en la que no estaba nada contento conmigo mismo, tenía muchos pensamientos negativos, fumaba mucho tabaco, muchos porros, bebía mucho, salía mucho, tenía una mentalidad más bien tirando a victimista. Siempre he tenido mucha curiosidad, o sea, tampoco quiero decir que era un despojo humano, ni mucho menos, pero no estaba feliz con mi vida, y a través del desarrollo personal, primero del budismo y después del desarrollo personal, he crecido una barbaridad como persona. Ahora bien, lo que me ocurrió es que David se fue entremezclando con la ducha fría, porque yo en mis vídeos mostraba una parte, sobre todo al principio, luego ya me relajé un poco más, una parte muy concreta de mí, la parte de mí que yo pensaba que podía ayudar a los demás, podía ser o emanar esa autoridad para que los demás pues me tomaran en serio, ¿no? Fíjate, los procesos mentales que hacemos. Y luego quisieran aplicar eso en su día a día, todo lo que yo decía, y sé que funcionaba. Hay muchas personas que me han agradecido mucho, mucha gente me siguen reconociendo por la calle, dándome las gracias. Algunos me han contado historias de cómo mi contenido les ha cambiado, y esto lo agradezco muchísimo. Lo único que a mí internamente pues se produjo un poco esa fusión de la ducha fría con David Tess. Entonces sentía que desarrollaba, bueno, en el momento no me daba cuenta, ¿no? Fue más adelante. Sentí que desarrollé una especie de máscara que dependía de lo ejemplar que yo fuera con mis hábitos, dependía de las cifras que yo tuviera, de cuántas personas agradecieran mi contenido, no dependía de
cómo funcionará mi proyecto en general, ¿no? Y después de cuánto dinero generaba y todas estas cosas. Es decir, ponía mi identidad, por así decirlo, un poco en lo que había fuera. Todo esto de forma inconsciente. O sea, yo siendo feliz, ¿eh? O sea, no quiero tampoco que suene como que yo estaba en depresión ni nada de esto, porque yo he disfrutado del proceso muchísimo hasta el final, que es cuando he decidido ya soltarlo. Y me alegro un montón de haberlo soltado, porque sé que hay muchas personas que no serían capaces de soltar esto, por lo que me han dicho, por las reacciones que he tenido. Entonces he preferido dejar ir y conectar con una nueva capa de mi propósito, porque tenemos que tener muy claro que esto es algo que nos cuesta interiorizar, que la vida es muy larga, es muy larga. Y un proyecto que empieces ahora no te va a durar. Es muy probable, depende, ¿no? Tampoco quiero decir que siempre va a ser así, pero es poco probable que te dure 20 años, 30 años, 40 años. Tú abres un proyecto, conectas con él, aportas valor, haces dinero, por supuesto, pero puede que llegue un día donde ya no conectes tanto con ese proyecto, donde ya no te apetezca tanto hablar de estas cosas. Y en nuestra cabeza pensamos que no, que tenemos que aferrarnos porque es lo que hemos construido, el sesgo de coste hundido, y que si lo dejamos ahora vamos a tener que empezar de cero y que entonces todo se va a perder y pum, 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 pum. Todo naciendo desde el miedo. No desde una frecuencia de amor, de conectar con otra tarea, con otro propósito con el que de verdad te sientas alineado. No desde una frecuencia de calma, de serenidad, de razón, sino de miedo, de duda, de orgullo, porque te identificas con esas cifras y demás. Y cuando algo nace desde ahí, no da buenos resultados. Nunca da buenos resultados. Está muy lejos de ser la verdad, de ser tu verdad y de ser lo que te va a llevar a una situación vital en la que tú te sientas muy satisfecho. Y esto puede ocurrir incluso si las cosas te van bien. Porque yo ya sentía esto con la ducha fría, cuando hacía bastante dinero. De hecho, me acuerdo que cuando daba sesiones privadas, la gente podía reservar sesiones privadas individuales conmigo, que me acuerdo que empecé vendiéndolas a 37,5 euros. La primera que tuve fue un pifostio, lo recuerdo, de un hombre muy exitoso, un abogado medio famoso que se me puso a llorar por un tema de su mujer, ¿no? Y me generó como bastante fricción, porque era la primera vez que yo hacía eso, y me di cuenta que yo no quería ser un psicólogo, ¿no? Ni mucho menos. Y bueno, progresivamente fui aumentando el precio a 75, a 100, 150, 200, y de 200 salté, dije, mira, ya está, o sea, quiero hacer esto únicamente si me merece mucho la pena. Y salté a 500 euros. 500 euros una hora conmigo. Y la gente me reservaba estas sesiones. Lo único que ya me las reservaba más por temas de proyectos, temas de negocios, lo cual yo agradecí una barbaridad porque era lo que realmente me resonaba. Y ahí fue cuando decidí cerrarlas y dedicarme a eso, a ese ámbito, porque disfrutaba mucho viendo cómo otros hacían crecer sus proyectos y aprendían a vivir de su pasión, ¿no? Entonces ahí fue cuando ocurrió esto. Y a lo que voy es que tú puedes estar facturando mucho, puedes estar teniendo buenos números, pero ¿te sientes muy alineado con lo que estás haciendo? ¿Te despiertas todos los días motivados? Porque yo dejé de despertarme todos los días motivado, y fue en ese momento cuando empezó a rondarme esta idea en la cabeza, que tardó meses en asentarse y en verse como lo claro, lo obvio que había que hacer, y ahora he vuelto a ese estado. He vuelto a ese estado de motivación todos los días, pero con una conciencia, con un nivel de conciencia mucho más elevado, con mucho cariño, con mucho amor. Me doy cuenta de que si en algún momento dudo sobre algo en relación a mi negocio y a mi proyecto, me tomo espacio, me doy espacio. No es como un hacer constante, pam, 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 que es lo que solía hacer antes y que la gente interpreta que es lo que hay que hacer, cuando no. Si no conectas tú con algo, ese hacer puede dar resultados, pero no te va a traer la satisfacción que tú estás buscando, porque estás depositando en algo exterior algo que solo te puedes dar tú a ti mismo. Entonces conecto muchísimo más con esta parte de frecuencia, que es lo que también trabajo con mis clientes, y es una absoluta maravilla. O sea, yo estoy encantado con las transformaciones que está habiendo y es el poder que tiene. Por eso estoy tan seguro de lo que estoy haciendo ahora. De hecho, ya dejo por aquí que si quieres trabajar conmigo, abajo tienes un enlace por si te resuena este enfoque. Y el caso es construir desde ahí, desde esa calma, desde esa serenidad, y sin tener que frustrarte tanto, porque ten claro que existen muchísimos caminos y hay un camino en el que tú puedes o vas a facturar mucho, vas a crear el contenido
y vas a mostrarte en redes como a ti te apetezca, vas a poder transformar a los demás y tú te vas a sentir muy bien por dentro. Vas a tener la vida que deseas y ese camino existe, está delante de ti. Pero hasta que no abandones tu antigua frecuencia, hasta que no actúes desde ese estado de duda, de miedo, de ira, a veces de orgullo, hasta que no trasciendas eso y empieces a conectar con el coraje, con la valentía, con el amor, con el querer aportar, con la serenidad, con la calma, con todas estas emociones positivas que hacen que luego las acciones que tomes materialicen exactamente eso, estados de abundancia, estados de calma, estados de serenidad, de agradecimiento, que son cosas que tienen una influencia muy pero que muy positiva sobre tu vida, no te va a ir del todo bien. Entonces eso es lo que me gustaría también que te llevaras con este vídeo, tanto la parte estratégica de negocio como la parte interna, que también es muy importante y de hecho es la precursora para que luego esa parte estratégica, esa parte de negocio, no solo te vaya bien, sino que te satisfaga, de verdad. Así que espero que hayas disfrutado de este vídeo y te hayas llevado algunas lecciones y nos vemos dentro de muy poco ahí en la pizarra. Un fuerte abrazo.